Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un espacio donde el conocimiento impulsa decisiones y la contabilidad se transforma en valor. A partir de este momento, comenzamos. Es un gusto saludarles de nuevo en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy, como invitado de la Comisión Sector Gobierno, tenemos al presidente de la Comisión de Posgrados en Gestión Pública, el maestro Manuel Fonseca Villaseñor, quien nos acompañará para hablar de un tema que es relevante para las administraciones municipal, estatal y en el caso, digamos, genérico hasta de la federal, porque estamos hablando de las finanzas públicas con disciplina. Maestro, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por la invitación y un gusto estar aquí compartiendo este tema. Bien importante manejo de las finanzas públicas con una altísima responsabilidad. El presupuesto que se logra recaudar de los ciudadanos tiene que ejecutarse para el beneficio de las poblaciones. Hablamos del municipio como la figura más directa con la población, luego el Estado, que es, digamos, el ente que administra todo el territorio de una de las 32 entidades de nuestro país, y pues una palabra que a veces cuesta trabajo en algunos sectores y en algunas áreas, la disciplina. ¿Por qué? Primero me llama la atención, ¿por qué lo titula las finanzas públicas con disciplina? Cuéntenme. Yo pienso que es importante hablar un poquito del antecedente de esta ley. Esta ley salió en vigor en el 2016, a mediados del 2016. Entonces es importante hablar de este tema de disciplina, pero sin dejar lo que son los antecedentes. ¿Cómo surge todo esto? Primero que nada, la ley iba a nacer lo que era una ley que se iba a llamar Ley de Deuda Pública, por todo el sobreendeudamiento que había en los estados y los municipios. ¿Y por qué estaba así? En ese entonces lo que sucedía que cada estado tenía sus propias leyes de deuda pública. Entonces la intención era regularlo a nivel nacional. ¿Cómo homologarlo? Como homologarlo y como también alinearlo hacia la Ley General de Contabilidad Gubernamental, empezar a aprovechar todo esto. Entonces nace de esa iniciativa a nivel federal. Pero ven que no solamente era necesario el disciplinar, digámoslo así, lo que viene siendo la deuda pública, sino también los pasivos, las obligaciones. Y entonces de ahí que nace esta ley como ley de disciplina financiera. Desde que leemos el objeto de la propia ley, tenemos dos finalidades, lo que es la responsabilidad hacendaria y la responsabilidad financiera. Y son esos dos temas que estamos comentando. Por un lado, lo que es el apego a todo lo que es a la ley de ingresos, al presupuesto de egresos, eso es la responsabilidad hacendaria. Y lo que viene siendo la responsabilidad financiera es todo aquello que tiene que ver con la contratación de deuda pública. Nada más como dato curioso, en este caso, en el 2011 aproximadamente, podemos decir, había el municipio más endeudado de México. Pues es este municipio donde muchos de nosotros vivimos aquí. No voy a decir el nombre para no quemarlo, ¿verdad? Pero los que vivimos en Guadalajara, la capital de Jalisco, pues han de saber. Era de los municipios más endeudados a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no había precisamente una ley federal que regulara todo esto. Había su ley local, pero estaba muy ambigua. Le faltaban muchas reglas en este tema. ¿Qué falló? La planeación, el pacto federal no se entendía correctamente, los estados tenían necesidades diferentes y los municipios por ende también, y entonces cada quien fue adaptando las circunstancias a su contexto. ¿O qué descubrió? No sé si a lo mejor usted lo tuvo a la vista durante la discusión. ¿Qué descubrió el legislativo que dijo, a ver, necesitamos poner orden para tener el paso 1, el paso 2 y el paso 3? ¿Dónde estuvo el punto de quiebre? Yo pienso que fue un interés en general, primero que nada, porque se tenían leyes locales en las entidades federativas, pero estas contemplaban cada quien reglas muy diferentes. Entonces necesitaba homologar todas estas reglas en una sola. Muchas de estas reglas que conocemos hoy en la Ley de Disciplina Financiera ya las teníamos aquí, pero faltaban otras. Entonces se complementaron, se hizo un análisis en general y se llegó a esta conclusión con esta Ley de Disciplina Financiera. Esa es la importancia de esta parte. Pregunta también sería si tiene que ver sobre todo para tratar de darle un orden a las famosas participaciones federales. ¿A qué me refiero? El gobierno de México
aportaba a cada uno de los estados la parte que le correspondía. Pero me imagino que a la hora de hacer cuentas, es lo que yo pienso, pues unos reportaban más, otros menos, unos ya lo tenían perdido, otros lo tenían comprometido, otros ya se lo habían gastado, otros tenían su ejercicio, más o menos iba por ahí. Sí tiene algo que ver con el ejercicio del presupuesto. Las entidades federativas, los municipios reciben participaciones derivadas del convenio de coordinación fiscal. Sí. Pero en este caso, el poder hacer rendir ese dinero, ¿qué es lo que sucedía? A veces se contrataban deuda pública sin haber necesidad para gasto corriente o para otros conceptos. Y lo que pasaba es que se endeudaban y pagaban intereses altos. ¿De dónde se pagaban? Pues en su principal parte de las propias participaciones. Y de ahí precisamente deriva esa parte. Pero creo que yo pienso que aquí hay algo también importante, el definir qué es disciplina, el entender qué es disciplina. No disciplina financiera, nada más disciplina. Y yo voy a hacer una analogía. Adelante. Creo que cuando todos nosotros éramos hijos en una familia y había ocasiones en las cuales nos invitaban a una fiesta, lo primero que hacíamos era ir con el papá o con la mamá a pedir permiso. Ya que nos daban el permiso, ¿qué nos decían? Pues ¿sabes qué? Nada más te quiero a tales horas. 12, 1 de la mañana. A cumplir el plazo. Exacto. Nada más te quiero a tales horas, pero también quiero que no vengas con aliento alcohólico, claro, ¿verdad? Pues porque estaba uno a lo mejor hasta menor de edad, éramos en su momento, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué quiero resaltar con esta referencia o con este ejemplo? Pues precisamente el hecho de que nos enseñaron a través de estas reglas, que aquí nada más puse 2 de ellas, de estas reglas, el poder disciplinarnos, el poder tener un respeto y un orden, claro, socialmente o en familia. Acá, ¿qué es lo que se pretende? Precisamente darle ese orden a las finanzas públicas, el darle ese orden a través de un conjunto de reglas. Esas reglas podemos clasificarlas en 3 partes, lo que es en la elaboración del presupuesto y de la ley de ingresos, lo que es el ejercicio de ese presupuesto de la ley de ingresos y la rendición de cuentas. Entonces tenemos reglas para cada una de esas partes. Entonces ahí está lo interesante de todo esto. Claro. ¿Y qué cambió? Desde su perspectiva como especialista, cuando llega esta ley, ¿qué cambió? ¿En qué se empezó a notar? Ok, creo que lo principal está en lo que es la contratación de deuda pública. Ha bajado ese costo que se paga, digamos, por todos estos servicios de la deuda, y eso hace que pues haya mejor rendimiento en las finanzas públicas, en los dineros públicos en este caso. Por otro lado, también lo que beneficia es que ya se apegan y observan ciertas reglas para la administración de los recursos. Ejemplo, hay una regla que no puede exceder de un porcentaje el incremento de la nómina. Entonces, ¿por qué razón? Porque sabíamos, y me tocó, no lo platicamos, me tocó ser tesorero municipal en tiempos atrás. Y pues, todavía no había esta ley de disciplina financiera, y a veces los regidores se preocupaban más por su sueldo y por lo que querían ganar, y a veces se servían con la cuchara grande, como dicen. Y con esta regla le pone un tope, un límite a esa parte. Entonces ahí está lo interesante de esta ley de disciplina financiera. Se logra entonces permitir que el gobierno municipal, hablando de regidores, no pierda su operatividad, tenga su gasto corriente y en caso de ser necesario pueda tener una deuda, pero hasta cierto límite. Así es, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, los municipios estiman una cantidad, o los entes públicos también, el gobierno del estado, estiman una cantidad de dinero que van a recaudar en los ingresos de libre disposición. Si recaudan más, quiere decir que fueron más eficientes, ¿no? Claro. Entonces, ese dinero que recaudaron más tiene que ir destinado a pasivos, tiene que ir destinado a deuda pública prioritariamente. No lo pueden gastar como decir, recaudé más, pues pagamos más nómina o gastamos más. No, espérate, tiene que ir conforme a las reglas de la ley de disciplina financiera a ciertos conceptos. No puede ser para cualquier cosa. ¿Las reestructuraciones de deuda se frenaron o se permiten todavía con la nueva norma? Sí se permite la reestructuración de la deuda pública con la ley de disciplina financiera, pero ya está más controlada porque dice que no se puede reestructurar. Se puede reestructurar sin ninguna autorización de por medio, siempre y cuando se mejoren las condiciones de la deuda. Pero si en este caso la deuda tiene un plazo mayor, esa reestructuración, o tiene una tasa de interés mayor, entonces en ese caso tiene que pedir autorización al Congreso el poder contratar deuda.
Entonces son de las candados, podemos decir, o reglas que ayudan a esta ley de disciplina financiera. Cree además también, maestro, que se logra evitar que la deuda trascienda administraciones, porque en algunas ocasiones sabíamos de endeudamientos que duraban un trienio, 2 sexenios, hablando del gobierno del Estado. ¿Eso también se logró controlar? Podemos decir que sí, en el sentido de que, bueno, la clasificación que le da la ley de disciplina financiera es deuda pública a corto plazo y a largo plazo. La de largo plazo es la que abarca más de un ejercicio. La de corto plazo, ahí sí se reguló y dice específicamente, establece la propia ley de disciplina financiera que tiene que estar pagada antes de que termine la administración. Y entonces es una parte que ayuda a este tipo de contrataciones de deuda pública a corto plazo, pero también establece la regla que debe estar pagado esa deuda 3 meses antes de salir la administración. Tiene que estar pagada la deuda pública a corto plazo de esa forma. Y la deuda de largo plazo, esa sí sigue de la misma manera, pero hay una serie de requisitos que tienen que cumplir para poder. Uno de esos requisitos, que son los más importantes también en este caso, es lo que viene siendo el solicitar una carta opinión a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. ¿Para qué es la carta? ¿Qué es esa carta? Es solicitar precisamente que verifique que el ente público está cumpliendo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que esté emitiendo los estados financieros como establece, que los esté publicando en su página de internet y que en este caso, si no cumple, no se le emite la carta opinión, y si no tiene la carta opinión, no puede contratar una deuda pública a largo plazo. Ahora, esto también lo saben las instituciones financieras, es decir, cuando se abre la cartera de crédito, le dicen, reúneme los requisitos, sin esto no te puedo prestar. Es correcto. La propia instituciones financieras, ya sea públicas o privadas, en este caso, ellos revisan toda la normatividad que le aplica al ente público y dentro de ella revisan precisamente lo que es la ley de disciplina financiera y lo que son sus reglamentos de la ley de disciplina financiera. Entonces hay temas muy interesantes hasta para la ciudadanía, porque no hemos hablado del sistema de alertas y el registro público único, que también es algo muy interesante de analizar y de visualizar. ¿Y es parte de la misma normatividad? Es parte de la propia ley. Perfecto. Vamos al corte en este podcast del Colegio de Contadores para una información que nos tiene la institución, y de regreso seguimos abundando este tema importante, las finanzas públicas con disciplina, la conversación que tenemos hoy con nuestro invitado, el presidente de la Comisión de Posgrados en Gestión Pública, don Manuel Fonseca Villaseñor, quien nos acompaña en esta mesa de trabajo. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Su amigo y servidor Omar Ramírez para invitarlos al Diplomado de Gobierno Corporativo, Control Interno y Auditoría Interna, que se llevará a cabo en septiembre. Nos tocará participar con la ponencia de El rol del consejero. La intención en esta ponencia del módulo 2 es dar a conocer cuál es la característica que debe reunir cualquier consejero en las organizaciones, su participación y sobre todo la importancia de esa consejería a la cual va a estar sujeto durante su desarrollo profesional. Los esperamos en septiembre y nos dará un gusto saludarlos. Un dictamen, una firma, una decisión que puede cambiarlo todo. Y en materia fiscal, quedarse con lo que funcionaba ayer ya no es suficiente. Nuevos criterios, nuevos retos, nuevas formas de hacer mejor nuestro trabajo. Llega el magno evento de Dictamen 2026. Un encuentro para quienes no quieren que los cambios fiscales los sorprendan, sino estar preparados para ellos. Expertos, casos prácticos, tendencias, actualización de alto nivel y también algo que hoy es fundamental, conectar con otros profesionales, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades. Contadores, auditores, especialistas fiscales. Hay eventos a los que vas y hay eventos de los que regresas pensando diferente. Magno evento de Dictamen 2026. Iniciamos el miércoles 2 de septiembre a las 4 de la tarde en modalidad híbrida. Actualízate, conecta, anticípate. Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Magno evento de Dictamen 2026. Un paso adelante.
La Comisión de Prevención del Lavado de Dinero, contra Financiamiento del Terrorismo y Prácticas Anticorrupción del Colegio de Contadores de Guadalajara, Jalisco, los invita a continuar especializándose con nuestros siguientes eventos. El Diplomado en Prevención del Lavado de Dinero para las certificaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tendrá lugar del 21 de agosto al 16 de octubre con sesiones los días viernes de las 16 a las 21 horas, los sábados de las 9 a las 14 horas, modalidad virtual. Para mayores informes, consulta nuestras redes sociales y el sitio web del Colegio de Contadores. Termina esta parte informativa del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y agradecemos que sigan al pendiente de la segunda parte de este episodio. Estamos hablando con el maestro en Derecho Fiscal, Manuel Fonseca Villaseñor, también presidente de la Comisión de Posgrados en Gestión Pública de este Colegio de Contadores. Las finanzas públicas con disciplina, y ya nos hacía pues un breve resumen de lo que implica este tema para los entes de gobierno en nuestra entidad, pero antes de irnos al corte, nos dejó sobre la mesa una particularidad muy relevante, me parece. El sistema de alertas y registro público único. Yo preguntaba cómo es, cómo funciona, de qué sirve, y hay un símil muy interesante que nos hizo aquí el maestro. ¿De qué se trata? ¿Por qué y cómo existe, cómo se generó este sistema de alertas? ¿Qué es? Decíamos que dentro del objeto de la propia ley de disciplina financiera estaba lo que era la responsabilidad financiera, que era la contratación de deuda pública. Ese descontrol que había antes le da forma. ¿Cómo lo hace? A través de una herramienta informática que está disponible para todos los ciudadanos y para todas las personas que lo quieran consultar por internet. Ustedes nada más le ponen al buscador de cualquiera de sus navegadores, le ponen Ley de Disciplina Financiera y les va a aparecer un link del gobierno federal en donde ustedes pueden acceder a él y pueden ver la calificación que tienen los entes públicos de toda la República, llamemos entidades federativas y llamemos municipios y organismos públicos descentralizados. ¿También los OPDs? Todos. Sí. Ahí van todos. Y ahí aparecen precisamente la calificación que tienen a través de un semáforo. Si yo veo el rojo, ¿qué me va a decir? Pues que está sobreendeudado. Si me dicen amarillo, quiere decir que está en riesgo. Y si me dicen verde, quiere decir que va bien en su deuda pública y puede contratar más deuda pública. A esto le llamamos, o le llama, mejor dicho, la ley y el reglamento, le llama sistema de alertas. ¿Qué es el sistema de alertas? No es otra cosa, es una comparativa que hago, es como lo que conocemos como buró de crédito para los ciudadanos, en el cual pueden consultar qué créditos tienen disponibles, cuáles pueden estar al corriente y cuáles pueden estar en mora. Entonces, en este caso, es algo similar, es muy similar. Entonces, utiliza 3 tipos de indicadores el sistema de alertas. Ya dijimos, el rojo, que es en riesgo, que quiere decir que no puede contratar deuda pública ese ente público porque tiene una deuda, pues ahora sí que rebasa su capacidad financiera. El color amarillo, ya lo dijimos, que está en riesgo, que puede caer, en este caso, en un rojo. Y tenemos el verde, que es el que puede contratar nuevamente deuda, en este caso, y que tiene ya un tope, lo que no teníamos antes de esta ley. Y esto es interesante porque mide su capacidad financiera. Todo esto lo pueden ustedes consultar en esa página, pero también pueden consultar lo que se llama el Registro Público Único. ¿Qué es el Registro Público Único? No es otra cosa más que la lista de todas las contrataciones de deuda que tienen los entes públicos a nivel nacional. No incluimos a la federación. A nivel nacional, ahí aparecen. Tienen la obligación los bancos, tanto la parte pública como la privada, de informar la contratación de estas deudas en los entes públicos. Entonces, ahí aparece la lista del ente público con quién tiene contratado deuda pública, cuál fue el monto original y cuál es su saldo de la deuda, entre otros conceptos, la tasa de interés y todos esos otros conceptos. Y no solamente estamos hablando de contratación de empréstitos, estamos hablando también de colocación de bonos, refinanciamiento de deuda. Entonces, no solamente se limita a lo que viene siendo a la cuestión de contratar un crédito a una institución financiera. Entonces, ahí aparece toda esa lista a detalle de todo lo que es. ¿Cómo la van a visualizar ustedes?
el que esté en la primera fila quiere decir que es el crédito más reciente y el que esté en la última fila es el crédito más antiguo. Y ahí pueden ustedes ver todo esto. ¿Para quién es de utilidad esta información, principalmente? Puede ser desde los bancos, la ciudadanía, para la fiscalización. Se consulta precisamente esta página para conocer la deuda pública que tienen los entes y poderlas revisar. Pero también ellos tienen la obligación de informar a través de su cuenta pública cómo está su situación de la deuda pública. Entonces se hace una compulsa de esta información en los órganos de fiscalización para verificar si es cierto que está hablando con la verdad. ¿Quién administra todo este portal? Específicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él es el responsable de esa plataforma y de que pueden consultar cualquiera de los ciudadanos toda esta información. ¿El gobierno le pasa como a los ciudadanos que si tienen un buen comportamiento tienen más crédito o no opera de la misma forma? No, aquí en este caso no. Aquí lo que tienen es, si el ente público va a contratar una deuda, entonces en este caso la institución financiera va a acudir a esa página y va a revisar hasta dónde tiene permitido contratar. Entonces, ese es también otro de los beneficios que genera toda esta página. Hasta aquí estamos entendiendo entonces cuál es, digamos, la disciplina en las finanzas públicas, pero creo que tengo entendido que esto pasa, además, maestro, por el que se pueda llevar a cabo un presupuesto de manera correcta, ¿no? ¿Por qué? Efectivamente, decíamos en un principio, también retomando todavía el objeto de la ley, que teníamos la responsabilidad hacendaria. Antes los entes públicos hacían el presupuesto nada más para cumplir lo que decía la ley, nada más. Y no se apegaban a él o no le daban la importancia que merecía. ¿Y qué es lo que sucedía? Y te toca a ti, me toca a mí verlo a finales del año que escuchamos en los medios de comunicación. Claro. Pues que no tienen dinero para pagar el aguinaldo, que no tienen dinero para pagar a proveedores, que tal municipio debe muchísimo, que cambió la administración y los otros que se fueron dejaron las finanzas totalmente acabadas. Es precisamente la ley de disciplina financiera, es poner esas reglas para administrar correctamente ese presupuesto. Entonces, hay 3 tipos de reglas, o podemos clasificarlas en 3 tipos. Lo que es ex ante, cuando preparas tu ley de ingresos, cuando preparas tu presupuesto de gastos, tienes que contemplar ciertas reglas. Una de las que dijimos hace rato, el tope que tienen de incremento en esta parte. Esa es tu proyección, ¿verdad? Sí. Así es, el presupuesto es la proyección. Por otro lado, cuando inicia el ejercicio, empiezas a ejercer ese presupuesto. Entonces hay reglas para el ejercicio de ese presupuesto. No puedes gastar nada si no está presupuestado. ¿Esto qué quiere decir? Si tú gastas más de lo que ahí está presupuestado, eso implica una responsabilidad para los servidores públicos involucrados, empezando desde el presidente o presidenta, regidores, tesoreros, etcétera. ¿Sí? Entonces no puede gastar más de lo que no tiene. Pero también hay reglas en el caso de que, oye, ¿sabes qué? Ya no recaudé lo que había pensado que recaudé porque sucedió el caso de la pandemia en donde pues disminuyó la recaudación. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo un presupuesto? Pues tienes que apretar el cinturón. ¿En dónde? Hay reglas que te dicen, primero, en comunicación social. Y así sucesivamente va a tener que estar ahorrando en este caso. Pero también hay reglas en lo que es posterior, termina el ejercicio y tienes la obligación de presentar un balance presupuestario sostenible. ¿Qué es un balance presupuestario sostenible? Que al comparar el total de ingresos con el total de egresos, el resultado debe ser 0 o debe ser mayor a 0. ¿Sí? Es una obligación. Entonces eso demuestra precisamente el manejo de las finanzas públicas de manera responsable. Y por otro lado, también tiene que rendir cuentas. Presenta una serie de estados financieros y además tiene la obligación de publicar en sus páginas de internet los entes públicos esta información que están rindiendo en esas cuentas públicas en materia de disciplina financiera. Entonces, de ahí la importancia de esta ley. Y dijera alguno que nos pudiera estar escuchando, dijera, oye, pero sigo viendo estas situaciones. Es por eso. Poco a poco tiene que ir implementándose y revisándose. La Auditoría Superior de la Federación lo revisa, este tema de cumplimiento a la ley de disciplina financiera y finca responsabilidades a los servidores públicos que no se apegaron a ella. Entonces ahí está lo interesante de todo esto, que va gradualmente trabajándose en todo este tema. ¿Hay situaciones extraordinarias en las que se pudiera hacer uso, por ejemplo, de deuda o de modificaciones a las partidas de presupuesto, por ejemplo, por los casos de emergencia? ¿Eso sí está justificado o no?
Tocaste un punto que también está contemplado. A ver. Hablemos de los desastres naturales. Ajá. Entonces, ante un desastre natural, como les pasó a Venezuela, como le está pasando hoy a Colombia. Colombia, sí. Entonces, está sucediendo que pues, se necesita rápido actuar y eso implica un costo en el gobierno. Ahí, aunque no haya suficiencia presupuestal, pueden ejercerlo porque hay una justificación de por medio, ¿sí? Pero esa justificación nada más está para los estados y la federación. Los municipios no está justificado. No le aplica porque ¿quién es el que debe estar interesado en la seguridad de la ciudadanía? Al municipio, ¿no? Claro, indirectamente sí, pero al municipio le toca dar servicios públicos y al estado y la federación es el que le corresponde atender este tipo de situaciones. Claro, nos ha tocado ver que presidentes municipales apoyan financieramente, pero no los exime si ejercen un presupuesto fuera del monto establecido en este caso. ¿Sí? Entonces, ahí es lo importante el considerar esas excepciones. Hay otro tipo de excepciones. Supongamos, tenemos el capítulo 1000, que son servicios personales, y dijimos que hay un tope que no puede incrementar. Pero, ¿qué sucede cuando llega una sentencia definitiva de un laudo? Pues la tiene que pagar y ahí puede exceder el monto del presupuesto. ¿Por qué? Porque eso no lo puede evitar y ahí lo tiene que ejercer el presidente municipal o la presidenta municipal o el gobernador tiene que pagar, en este caso, esa parte, y ahí están otras excepciones al respecto. Que en la teoría, en el presupuesto del año previo o cuando se realizó previamente al, digamos, el año fiscal en curso, tendría que haberse considerado los posibles laudos que estaban en juego, ¿no? O es como muy anticipado. Puede ser. Ellos presupuestan una cantidad, pero ya cuando vas en el proceso puedes ir estimando en cuánto va, pero normalmente pues si estás en un proceso dices, oye, ¿sabes qué? Creo que la podemos ganar, entonces ahí es donde tú decides esa parte, el considerar esto, pero si a la mera hora no surge esto, entonces ahí la ley de disciplina financiera dice, aquí hay una excepción, no hay ningún problema si se ejerce más de lo que se había estimado. Pues estamos entrando ya a la recta final del podcast. ¿Algo más que nos falte comentar? Pues podíamos hablar horas y horas. Me ha tocado dar este curso en 12 horas y creo que nunca lo acabamos. No termina. No acabamos, pero espero que todo esto que hayamos platicado pueda servir de interés para que revisen esta ley y más los que son servidores públicos que la revisen, que la analicen y que vean todas estas obligaciones que tienen también en este caso y que si no las observan pueden ser acreedores a una responsabilidad. ¿Qué tipo de preparación de las que ofrece el Colegio de Contadores, maestro, cree que es conveniente para servidores públicos para trabajar esta materia? Tocas un tema que también es muy importante, hay que estar preparados todo el tiempo. Entonces aquí el colegio ofrece desde lo que vienen siendo cursos de capacitación, en este caso en temas muy específicos como puede ser este tema de la ley de disciplina financiera. Próximamente está por aperturarse en el mes de septiembre un diplomado, lo que es el diplomado de contabilidad gubernamental, que ahí también se toca esta ley de disciplina financiera y se tocan otras leyes, más todo lo que es la técnica contable. Pero también tenemos lo que viene siendo, y ahí pues me toca así, ahora sí voy a hacer publicidad. Adelante. En este caso, tenemos lo que es 2 especialidades y tenemos la maestría. En contabilidad y auditoría gubernamental hay una especialidad por cada una de ellas y tenemos lo que es la maestría en contabilidad y auditoría gubernamental. Entonces, ahí están ese paquete de capacitaciones que debemos tener y estarnos preparando todos los días en este caso. No hay que dejar de prepararnos porque si no nos quedamos atrás. Y, antes que se me olvide, el diplomado trae un tema muy interesante que a todos nos ha llamado la atención, la inteligencia artificial aplicable a la contabilidad. Entonces, es algo muy interesante para que lo puedan ustedes tomar. Ahora, hay otro tipo de cursos que son gratuitos, son en línea. Nosotros cada mes tenemos un webinar, el cual pues, los que les interese pueden entrar a la página del colegio y ahí pueden visualizar cuáles son los próximos webinars que se tienen y en qué temas. Y está el de gobierno o está la parte que le corresponde a gobierno y pudieran ahí también ingresar. Ahí es otra oportunidad también y no tiene costo ese. Porque además podría ser la entrada a un mundo impresionante de información, que es lo que tiene y aporta el Colegio de Contadores a esta comunidad. Y no olvidar, la preparación también es disciplina, maestro, ¿cierto o no?
Claro, exacto. Ahí está, entonces, para que usted pueda aprovechar temas como este, las finanzas públicas con disciplina, la conversación hoy en este podcast del Colegio de Contadores y la charla con el invitado de la Comisión Sector Gobierno, el presidente de la Comisión de Posgrados en Gestión Pública, el maestro Manuel Fonseca Villaseñor. Maestro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y esperemos un día volverlos a acompañar con otro tema tan interesante como este. Aquí lo esperamos a la próxima. Muchísimas gracias. Yo soy Víctor Montes Rentería, me despido de todos ustedes, les agradezco el favor de la atención y les invitamos a escuchar el próximo episodio la siguiente semana. Hasta luego. Gracias por ser parte de esta comunidad profesional. Sigamos creciendo juntos en el próximo episodio del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hasta la próxima.